Yo quiero que usted me acompañe a la palabra del Señor, al libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, tened a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy entonces a quién sirvéis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos ha sacado a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es aquel que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Bien, mis amados hermanos, el tema o el título de este mensaje, el título del mensaje en esta mañana es: ¿a quién decides servir hoy? Dígale al hermano que está a su lado: ¿a quién decides servir hoy? Amén. Y también quiero hacerle una pregunta: ¿a quién quieres que le sirvan tus hijos, tus generaciones? Es algo que yo quiero que usted tenga en su corazón, que implante hoy. ¿A quién quiere usted y anhela que le sirvan sus hijos? Amén. Amén. ¿Sabe? Cuando usted lee este pasaje o el libro de Josué, hablamos de aquel hombre que fue el sucesor de Moisés, aquel hombre que fue escogido por Dios para conquistar la tierra prometida. Amén. Cuando usted lee el libro de Josué, empieza a ver de lo que sucedió cuando fueron a conquistar la tierra de Jericó y todas aquellas ciudades que Dios había puesto en sus manos. Josué era aquel hombre que cargaba la maleta de Moisés a todo lugar. Era aquel hombre que acompañaba a Moisés a todo lugar donde iba, cuando iba a entrar al templo, cuando entraba al lugar santísimo, como solamente podía entrar Moisés y Aarón, él se quedaba afuera y veía la columna de fuego que descendía y como la presencia del Señor, y él anhelaba entrar en ese lugar, anhelaba la presencia de Dios, pero era un hombre que anhelaba, pero esperaba, confiaba en Dios. Y tal vez no era muy visible para el pueblo de Israel. Pero cuando llegó el tiempo de que entrara el sucesor de Moisés, entonces Dios pone la mirada en Josué. Y no era casualidad. Josué venía de la tribu de Benjamín. Era una tribu que tal vez era la más fuerte en cuestiones de guerra, en cuestiones de batalla. Era aquel hombre que era hijo del que mandaba a los soldados. Era un hombre que entendía realmente lo que era pelear y batallar. Y Dios ya había escogido a Josué hacía tiempo. Después de que viene la conquista, el pueblo se dedica a conquistar la tierra prometida. De pronto empieza a ver Josué que en esa tierra de los amorreos, en la tierra de Canaán, habían muchas creencias. Adoraban a otros dioses, adoraban a Baal, adoraban a Astaret. Y de pronto él empieza a ver que todo esto era un poco complicado. Y empezó a ver cómo el pueblo de Israel se empezó a ver atraído por esas creencias, por esas prácticas. Y de pronto él se para frente al pueblo, lo convoca y dice: recuerden, si usted lee el capítulo 24 desde antes, él empieza a recordarles: recuerden al Señor, recuerden a Jehová. Él es el que ha abierto el camino, Él fue el que abrió el mar, Él es el que nos ha sustentado en medio del desierto. Dice la palabra del Señor que 40 años caminaron en medio del desierto, pero su ropa no envejecía, y que aún los zapatos crecían acorde a como crecían los pies de los niños. Pero el pueblo andaba tan entretenido en tantas cosas que no reconocían la bondad y la misericordia de Dios, como tal vez muchas veces nos sucede a nosotros. Porque no vemos cómo Dios es de misericordioso, cuán bueno es el Señor con nosotros. Andamos pendientes de lo que no tenemos y somos desagradecidos, pero no damos gracias a Dios por lo que tenemos.
Amén. Amén. Entonces Josué se para y dice, yo no sé ustedes. Yo no sé si ustedes van a decidir seguir a los dioses de los amorreos. Yo no sé si ustedes van a seguir a Baal. Yo no sé si ustedes van a seguir a Astaret. Pero yo y mi casa, estaba hablando él de él y de su esposa y de sus hijos. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y en ese momento el pueblo dice, nunca tal acontezca que nosotros sirvamos a otros dioses. Nosotros también decidimos servir a Jehová. Era una exhortación que Josué estaba diciendo, porque ya lo veía así como muy jalando para allá. Porque las cosas del mundo atraen, hermanos. Las cosas del mundo atraen. Nos atraen todos los días. Usted y yo salimos a la calle, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir. El mundo te está atrayendo a través de la televisión, a través de muchas cosas, a través de personas. Te está atrayendo. Y a veces hay cosas que entran muy pequeñas, pero que en la medida en que las vas dejando entrar se van convirtiendo en algo grande que contamina tu vida. Cuando tú menos piensas, ya no eres el mismo, ni como padre, ni como esposo, ni como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te dejaste llevar, porque entró algo insignificante, algo que parecía normal. Y por eso hoy quiero hablar acerca de la familia. Hoy es un día especial y quiero hablar de la familia, porque ciertamente, si usted analiza la sociedad en la que estamos viviendo, la crisis que hay en la sociedad se debe a la crisis que hay en las familias. Amén. Amén. Si usted levanta una familia fuerte, sus hijos, sus generaciones se van a levantar fuertes. Amén. Amén. Y hay cosas que Dios nos ha traído a nosotros para transformar. Tal vez en nuestras familias puedan haber sucedido cosas que no fueron de la mejor manera. Pero Dios no quiere que se siga repitiendo la historia generación tras generación. Dios quiere que usted sea ese instrumento de Dios para transformar lo que está mal, para que sea transformado en la bendición, en el propósito de Dios, y usted pueda ver sus generaciones ser bendecidas y benditas en medio de la tierra. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Y quiero hablarle a usted de 5 compromisos que nosotros debemos adquirir como padres. Y tal vez dirán los que no son padres, no, entonces ese culto no era para mí. No, usted también lo va a hacer. Amén. Amén. Y esto es algo que usted debe aprender a tener siempre en su vida y en su corazón. Al final vamos a orar, y vamos a orar por varias de estas cosas, y vamos a pedir perdón a Dios, vamos a pedirle perdón a nuestros hijos, y también vamos a sentir en nuestro espíritu qué es lo que realmente a partir de este momento usted y yo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para que nuestras generaciones y para que nuestra familia sea una familia bendecida y bendita? Amén. Amén. No se tratan de reglamentos religiosos, se tratan del orden establecido por Dios, del consejo de Dios para nuestras vidas, para ser bendecidos. Amén. Así que yo quiero que usted preste mucha atención a este mensaje. Si usted tiene con qué anotar, sería una gran bendición, y si no, después cuando monten la predicación ahí en la página en YouTube, entonces se sienta, la escucha y toma nota nuevamente. Amén. Porque esto es importante, esto es algo que tiene que retroalimentar constantemente. Amén. Y el primer compromiso que nosotros debemos tener es el compromiso espiritual. Yo quiero que usted me acompañe ahí en la Biblia, ahí adelantico, usted corre la Biblia como 5 hojitas, en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 8. Jueces capítulo 2, versículo 8. Y dice la palabra del Señor: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová,
ni la obra que él había hecho por Israel. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a quiénes? A los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Amén. Lo sigo leyendo, pero ahí hacia adelante dice que entonces Dios determinó que como ellos se habían olvidado de él, entonces Dios también no se olvidó, pero dijo, se apartó. Y entonces empezaron a las naciones vecinas, empezaron a atacarlos. Y no porque Dios los hubiera enviado, sino porque era Dios quien los protegía. Pero como se habían olvidado de Dios, no reconocían a Dios, entonces Dios había dado un paso al costado. Amén. Amén. Y eso era lo que había hecho. Dios no es quien nos abandona, somos nosotros quienes damos la espalda. Usted y yo estamos aquí por Él. Amén. Ha sido Él quien nos ha traído. Nosotros en un tiempo le habíamos dado la espalda, nos habíamos abandonado. Entre comillas decíamos que seguíamos a Dios. Pero como el mismo Jesús lo dijo, el Señor Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. En la calle, la gente honra a Dios de palabra, pero su corazón está lejos de Él. Amén. Usted y yo no podemos de palabra honrar a Dios y con nuestro corazón en otro lado. Cuando usted lee el primer libro de Reyes, un día se prepara el profeta Elías y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, pero si Baal es Dios, entonces servid a Baal. Amén. Pero ¿qué hacían ellos? Iban al templo y adoraban a Dios, pero después salían y adoraban a Baal. Amén. ¿Y qué hacía Baal? Baal se acostaban con las mujeres en las entradas del templo, porque eso era lo que proclamaban los Baales. ¿Sí? Los Baales proclamaban, si usted mira, Jezabel, que era la esposa de Acab, lo condujo para que cerrara el templo del Señor, para que matara a los profetas. Y al pueblo y sobre todo a los hombres les gustaba, porque en la adoración a Baal permitían que los hombres estuvieran con otras mujeres. Y entonces básicamente Baal era un sacrificio a la carne. Por eso hoy los carnavales se llaman carnaval, ¿sí? Que significa carne a Baal. Amén. Por eso es el nombre de los carnavales, y por eso los carnavales se ve todo menos a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces el primer compromiso que nosotros debemos tener es el espiritual. Acabamos de leer aquí y dice que después de que murió Josué, de pronto la generación que siguió aún siguió un poco a Dios, pero dice que la otra generación que se levantó no conocía a Dios. Ahora la pregunta que surge es: ¿por qué esta generación no conocían a Jehová? ¿Sabe por qué no conocían a Jehová? Porque sus padres se preocuparon por conquistar, pero se olvidaron de edificar. Se olvidaron de edificar sus hijos, se olvidaron de instruir a sus hijos. Ese es un problema que hoy vemos. Hoy la gente, y muy bueno, quieren que sus hijos sean profesionales, y yo no estoy diciendo que sea malo, pero se dedicaron solamente a conquistar lo material y se olvidaron de lo espiritual. Y encontramos un montón de gente que tiene mucha preparación, que son muy inteligentes, pero a la vez no son sabios, y sus vidas están destruidas. Estamos viviendo en una generación que está suelta, desenfrenada en el pecado. Como lo dice la palabra del Señor: en los posteros tiempos a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo le llamarán bueno. Buscar al Señor, eso es malo, eso es religioso, eso es cierto. Pero ya ahora que un hombre se esté besando con otro hombre en la calle, que el otro ya no son enfermos, ya no son perversos. Ya un hombre, por ejemplo, en Afganistán, que vaya y se case con una niña de 10 años, no, pues es pensamiento de ellos. No está malo. Ya en Holanda ya se puede casar usted, el hombre que quiera casarse con un perrito, se casa con un perrito. Y allá va a la notaría y allá le firman el acta, el matrimonio y felices por siempre. Y ya no es una enfermedad, ya no es algo malo.
Y estamos en esos tiempos en que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Esta generación no conocía a Dios. Y fue una generación que empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Hoy nos dicen mojigatos, hoy nos dicen de todo, que nos creemos los santos, que nos creemos. No es que nos creamos, es que tenemos un conocimiento de la verdad de Dios, una instrucción de Dios que lo único que quiere en nosotros es bendecirnos. ¿Quiere que le diga algo? Hoy muchos padres se comprometieron a darle solamente a sus hijos el estudio, la comida, el vestido. Pero son padres que no se han preocupado por edificar sus hijos. Padres que prefieren dejar sus hijos en la casa. Ellos se van para la iglesia, pero los hijos se quedan en casa. Es que están muy chiquitos, pastor. Vaya usted, pregúntele a un niño. Los niños hoy en día saben más que usted de la calle. Porque lo que usted no les enseña, el mundo se los enseña. Y bien mal que está enseñando el mundo. Hoy los niños de 7 años ya están hablando de sexo. Cosa que usted no es capaz o no ha hecho con sus hijos de sentarse a hablar y de enseñar. Hoy hay madres que a los 13 años están llevando a sus hijas a colocarles métodos de planificación. Y alguien diría, esa sí es bien avispada. Yo lo que diría es que le está diciendo, prácticamente le está abriendo las puertas y está diciendo, vaya, fornique. Lo importante es que no quede embarazada. Y nosotros mismos nos estamos acomodando a la sociedad. Romanos 12:2 dice claramente, y no os conforméis a los deseos de este siglo. No os conforméis, no se acomoden a los deseos de este siglo. A usted le pueden decir lo que sea, hermano, pero quien dará cuentas por sus hijos es usted. Quien llevará del bulto por las circunstancias que sus hijos o por las decisiones que tomen sus hijos es usted. No es su vecino el que va a ir a preocuparse por su hijo. No es su vecino. No es la persona que estaba ya criticando lo que venga, que usted sí, que mojigato, que eso, que lo otro. No, él no. No es él el que le va a suplir para sus necesidades. No es él el que le va a enseñar a instruir a sus hijos. No es él el que va a responder y quien se va a tener que aguantar todas las cosas. Es usted, como padre. Debemos entender el compromiso que tenemos delante de Dios, como esposos, como padres. Debemos enseñarle a nuestros hijos. Debemos guiar a nuestros hijos hacia Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos a orar. Debemos enseñarle a nuestros hijos a leer la palabra. No importa que lean despacitico y a una vez. Póngalo a leer. Que se deleite en la palabra del Señor. Que aprenda a conocer a Dios. Enséñele a sus hijos a adorar a Dios. Porque a veces, hermanos, como alguna vez me dijo alguien, pastor, mi esposa lleva 2 años en su iglesia y usted fracasó como pastor porque no me la ha cambiado. Y yo le dije, si ella no ha cambiado, no es mi culpa. Porque yo quiero que usted vaya a la iglesia y escuche qué es lo que yo enseño. Y si yo he enseñado algo, si le he enseñado a su esposa a respetarlo, si le he enseñado a su esposa a gritarle, si le he enseñado así, entonces yo tengo la responsabilidad. Pero también le hice una pregunta. ¿Usted ha cambiado? ¿Usted le podría dar un testimonio a su esposa de que la manera como usted lo hace es una manera que realmente le edifica más? A veces los padres hoy en día están dejando que sus hijos sean educados. Piensan que las escuelas
que las universidades son las encargadas de edificar a sus hijos y de educar a sus hijos. Error. En las universidades y en los colegios, nuestros hijos se van a preparar y a adquirir conocimiento. Pero usted sabe qué le están diciendo en las universidades a sus hijos hoy. Lo primero que le dicen es: Dios no existe. Y están levantando una generación como esta, que no conocen a Dios. Así que el encargado de guiar y de enseñarle a su hijo de Dios es usted. Es que mis hijos no oran. Usted se sienta a orar con ellos. Es que mis hijos no leen la palabra. Usted se sienta a leer la palabra con ellos. Es importante que usted organice un tiempo para sentarse a leer la palabra con sus hijos. Pastores, que yo casi no sé, y pues si no lees vas a quedar igual. Pero si sacas un tiempo, esto no es algo religioso, esto es una inversión en tus hijos. Mire, yo le puedo decir una cosa: usted puede tener todas las riquezas y el día que se muera sentir satisfacción por dejarle riquezas a sus hijos, pero si no les deja el temor de Jehová, tal vez esas riquezas, en vez de ser una bendición, sean una maldición para sus hijos. Pero si usted les deja el temor de Jehová a sus hijos, usted se puede morir tranquilo, porque así usted no está, usted sabe que Dios está con ellos. Amén. Y si Dios está con sus hijos, nada les va a hacer falta. Amén. 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 Denle un aplauso fuerte al Señor. Ese pueblo se preocupó por conquistar. Mira la tierra, esto, ahora esto es nuestro. Mira que compramos esto, mira que adquirimos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero si tú conquistas, pero si no edificas espiritualmente tu casa, la Biblia dice, el Señor Jesucristo lo habla en los 2 cimientos, que aquel hombre que oye la palabra y no la pone por obra, el Señor lo compara a aquel hombre que edificó su casa sobre arena, contra la cual vino el río y dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? La casa cayó. Y dice que fue grande la ruina de aquella casa. En todos los hogares y en toda familia hay problemas. Tenemos problemas económicos. A veces tenemos problemas, conflictos. Sí, por diferencias, circunstancias. A veces una enfermedad. Y hay cosas que realmente sacuden. Yo quiero decirle a usted que si hay algo que desestabiliza la vida de una persona, es no estar fuerte espiritualmente y tener su casa caída. Así le vaya bien en el trabajo, así usted sea el hombre o la mujer más multimillonaria, pero si espiritualmente está vacía y en su casa las cosas no andan bien, usted no le sirve de nada el dinero que tiene. Usted puede tener el hombre Brad Pitt o puede tener la gran modelo, pero si no hay amor, no hay nada. ¿Sí me entienden? Puede tener la casa más hermosa, pero si Jesucristo no está en el corazón de los que están adentro y no hay unidad, solamente son paredes hermosas. Por eso la Biblia dice que es mejor lo poco del justo que la abundancia de los impíos, porque la abundancia de los impíos es vana. Amén. Solo apariencias. Y Dios no quiere que usted y yo veamos de apariencias. Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que el primer compromiso que usted y yo debemos tener como esposos, como padres, como hijos, el primer compromiso es espiritual. Levantar un altar en nuestra casa. Yo quiero decirle a usted una cosa: las cosas que no estén sucediendo en su casa en este momento pueden ser transformadas a través del poder de la oración. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque donde hay un pueblo que se humilla, donde hay un pueblo que cuenta con Dios y que le dice al Señor: entra en mi casa, como Zaqueo, entra en mi casa, Señor. Jesús entró a la casa de Zaqueo, Jesús no había dicho nada, y Zaqueo, que era un publicano que cobraba impuestos, se había parado en una mesa diciendo: Señor, la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres, y si a alguno le he quitado algo, se lo devolveré 4 veces. Y entonces Jesús dijo: la salvación ha llegado hoy a esta casa.
Amén. Tú puedes tomarla, pastor, es que si usted supiera, mi casa está hecha un desastre, mis hijos no me respetan, mis hijos esto, mi esposo esto, mi esposa esta, no está. Deja que Jesús entre en tu casa. Y deja que Jesús empiece a hacer lo que tiene que hacer en tu vida. Porque a veces estamos esperando que el otro haga. A veces estamos esperando que un ángel resplandeciente baja, nos ponga una varita y ya. Necesitamos humillación. Y necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Yo no sé cómo se estarán levantando sus hijos. ¿Lo sabrá usted? Pero Dios no quiere que se levante una generación sin Dios. Porque la generación que se levanta sin Dios es una generación que está viciada a la muerte. Amén. Segundo, su compromiso familiar. Yo quiero que usted recuerde esto. Usted no tiene toda la vida para edificar a sus hijos. Usted no tiene toda la vida para amar a su cónyuge y a sus hijos. El tiempo es ahora. Es ya. Usted y yo no sabemos en qué parte de la fila vamos para la muerte. Amén. Hágase de cuenta, hoy todo el día es fila, ¿no? Para todo hay fila. En medio de esa fila, usted y yo tenemos un lugar. Y un día vamos a llegar donde dice, hasta aquí fue. Usted no espere para mañana para amar a sus hijos. Hay un compromiso familiar. Yo quiero decirle a usted que estas palabras han confrontado mucho mi vida. Porque tenemos muchas ocupaciones, pero muchas veces no le estamos dando el tiempo ni la calidad del tiempo necesaria a nuestros seres queridos. Noé predicó 120 años arrepentimiento, 120 años mientras construía el arca, y predicaba arrepentimiento para que se volvieran al Señor, porque si no iba a venir un diluvio, porque si no iba a llover sobre la tierra. En ese tiempo nunca había llovido sobre la tierra. La gente no sabía lo que era la lluvia. La Biblia dice que era, y eso está científicamente comprobado, lo que llamamos en la mañana el sereno, ¿sí? Que se levanta, era lo que remojaba la tierra. Pero la gente no conocía lo que era la lluvia. Y por eso se burlaban de Noé. 120 años. Y cuando menos pensó, empezó a llover. 120 años y nadie se convirtió. Pero sí hubo alguien que subió al arca de Noé. ¿Sabe quién? Noé. Su familia. Subió con su esposa, con sus hijos y con las esposas de sus hijos. 8 hijos, 8 personas sí. subieron al arca. Los 3 hijos de Noé con sus 3 esposas, él y su esposa. ¿Qué quiere decir esto? Que él se preocupó también por su casa. Y Dios te ha dado un arca. Y tienes un compromiso espiritual, pero también tienes un compromiso familiar. Con tu esposa, con tus hijos. Si no tienes esposa, si no tienes esposo, pero tienes tus hijos, entonces con tus hijos. ¿Y cómo influenciamos a nuestros hijos? ¿Sabe cómo influenciamos a nuestros hijos? Una de las cosas que criticó Jesús fue la religiosidad y a los fariseos y a los saduceos. ¿Y sabe por qué el Señor los criticó? Porque ellos le colocaban cargas al pueblo que ni siquiera ellos llevaban. En otras palabras, los ponían a ayunar 20 días y ellos no ayunaban. ¿Sí? Le voy a hacer una pregunta. ¿Hace usted cosas que le prohíbe a sus hijos que hagan? Entonces surge una pregunta. Yo me acuerdo, cuando mis papás no conocían del Señor, mis papás llevaban
aguardiente a la casa y yo era el que les colocaba la música y les colocaba tangos y de todo. Y yo me sentaba ahí siendo un niño. Tendría yo 12, 13 años. Y me sentaba a verlos tomar. Hasta altas horas de la noche, porque ya ellos ya después de los borrachos ya no podían colocar la música y yo era el que se los colocaba. Y mi papá me decía, nunca haga esto. Nunca fume, nunca tome. Pero yo me preguntaba, si es tan malo, ¿por qué lo hace? ¿Le pide a usted a sus hijos que no hagan algo que usted sí hace? La pregunta sería entonces, si es malo para sus hijos, ¿no es malo para usted también? Y a veces queremos que nuestros hijos lleven cargas que nosotros nos llevamos. El compromiso familiar nos permite a nosotros entender que nuestros hijos nos están observando. Alguien decía por ahí, bueno, alguna vez leí, decía que le dice el papá al hijo, mijo, tenga cuidado con el camino ahí porque ahí hay un hueco. ¿Sí? Y el niño le dice, no, tenga usted cuidado papá porque yo voy detrás de usted. Cuando usted me meta, ahí me meto. ¿Qué es lo que quiere que sean tus hijos? Entonces, sé tú el testimonio para ellos. Porque si no, un día te lo van a sacar en cara. Yo a los 14 años ya me sentaba a tomar con mis papás. A los 9 años, cuando hice la primera comunión, me robé una botella de vino, me metí en el baño y me emborraché. Y salí, y mi abuelita estaba esa vez, y mi abuelita riéndose, se emborrachó el niño. Y yo así, pa, contra el muro de la... Porque ese era el ambiente. La primera comunión no era algo espiritual, eso era parranda para la familia. ¿Sí o no? Y tuve problemas con el alcohol. Y mi papá y mi mamá tuvieron que sufrir esas consecuencias. Lloraba mi mamá. No estoy culpando a mis papás. Tal vez ese es el ejemplo de mis papás, pero usted debe tener su propio. Tenemos un compromiso familiar. Sé tú el testimonio para tus hijos. Tus hijos te van a creer cuando vean en ti lo que tú les estás pidiendo. Sé tú el testimonio para ellos. Que tus hijos vean a Jesús en tu vida. El primero que tiene que estar de rodillas frente a Dios eres tú. Hay padres que mandan a orar a sus hijos, pero ellos no oran. ¿Usted por qué no adora a Dios? Ellos no adoran. Vaya a la iglesia. Pastor, ahí le mando a mi hijo. Cuando tú levantas a tus hijos en el temor de Jehová, después serán ellos los que te van a jalar. Amén. Amén. En los momentos de crisis, ellos serán los que te van a levantar. Ellos son los que te van a decir, papá, oremos. Mamá, oremos. No, es que no quiero orar. Bueno, entonces yo oro, mamá. Bueno, entonces yo oro, papá. Papá, vamos para la iglesia. No, no quiero ir. ¿Cómo que no? A mí ni a él. Perezoso, perezosa. Serán tus hijos. Pero ¿sabes por qué? Porque un día sacaste el tiempo para influenciarlos. Si quieres influenciar a tus hijos, tienes que ser íntegro. ¿Y sabes qué significa ser íntegro? Íntegro es que lo que tú hablas y lo que crees va conectado con lo que haces. Amén. Amén. Ahí entonces eres íntegro. Porque estás hablando algo de Dios que realmente estás poniendo por obra. Y tus hijos aprenderán a entender
A veces tus hijos, nosotros como hijos, a veces no entendemos el por qué nuestros padres nos disciplinan o no quieren muchas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra carnalidad, nuestros deseos, nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer determinadas cosas. Yo siempre he dicho, mi papá no tenía el temor de Jehová, no conocía muchas cosas de Dios, pero nos inculcó disciplina. Si no hubiera sido así, si así le dimos dolores de cabeza, ¿usted se imagina lo que hubiera pasado? Mire, hay padres que son autocráticos, son aquellos que son los que dicen, se hace lo que yo digo y punto. Un ejemplo en la Biblia está en la vida de Saúl. Saúl determinó perseguir a David injustamente para matarlo. Jonatán le decía, padre, pero es que es injusto si David nos ha servido, David no ha hecho nada malo. Y a pesar de eso, pues había un espíritu que se había entronado en Saúl y simplemente quería matarlo. Ya Dios había desechado a Saúl. Y era lo que él dijera. Y Jonatán era el que le avisaba a David, pilas que mi papá ya sabe dónde está y va por usted. Jonatán era el que le llevaba la comida, mire, tenga comida. Pero Saúl no se podía enterar porque Saúl era capaz hasta de matar a su propio hijo. Y a veces, muchas veces como padres nos llenamos de orgullo y a veces no somos capaces de reconocer nuestros errores. Yo quiero darles un consejo: cuando usted se equivoque como padre, no se avergüence de pedirle perdón a sus hijos. Amén. Porque entonces sus hijos aprenderán humildad y lo amarán y lo valorarán, y entonces usted será grande delante de sus hijos. Pero cuando usted se equivoca y no es capaz de reconocer, yo ¿cuántas veces he castigado a mis hijos injustamente? Yo no sé usted, a mí me ha pasado. Pero después de que he reconocido, he ido, perdóname. Y lo más lindo de todo es como le contestan, no te preocupes. Así son los niños. No es con ese rencor, no, sí, claro, usted siempre. No. Le contestan a uno, sí, papi, yo te perdono. Y lo dejan a uno. Están los otros padres, que son los permisivos. Eso que si consciente ni carajo, y se hágale. No estoy diciendo que no los amen, pero la Biblia dice que el hijo consentido avergonzará a sus padres. Y hay hijos, hermanos, que los padres no los corrigen, los avergüenzan. ¿Sabe por qué? Porque son permisivos. Van y respetan a la gente y ellos se ríen. ¡Ay, tan lindo el Señor! ¡Tan lindo mi hijo! ¿No ha visto? Niños chiquiticos diciendo vulgaridades. Y así chiquiticos y les suena como chistoso. Y la gente es tan lindo. Yo tenía un primito que era terrible. Y era muy bonito. Ojiclaro así bonito. Y una vez estaba en Santa Bárbara, Antioquia. Y llegó una señora ahí porque mi tía era modista. Y llegó una señora ahí y dijo, ese niño, ¡ay, qué niño tan hermoso! Y yo apenas, no cargo. Y ella apenas llegó y no cargó. ¡Ay, pero ese niño tan hermoso! Y él apenas la miraba. Cuando menos pensó, la cogió de las mechas. Y ella, casi que no se le quitan de encima. Ya se le quitó la ¿Qué niño tan bonito, pero tan terrible? ¿Y qué? Y a mi tía le parecía gracia. Ay, cagado, sí, es que yo no sé qué es que hay, es que es terrible. Permisivos. En la Biblia habla de un hombre llamado Elí, sumo sacerdote. Y sus hijos Ofni y Finés, ¿qué pasaba? Se robaban las ofrendas. Se acostaban y fornicaban con las mujeres en la casa del templo, en el templo del Señor. Y el pueblo lo veía y le decían a Elí. Y Elí le salió, ¡ay, mijitos, no hagan eso, que eso está malo! Pero no había corrección. ¿Sabe qué pasó? Un día Dios se cansó y los cortó. Y Elí también fue cortado. Murieron. ¿Y cómo murieron? Y Dios le había avisado, pero él no corregía a sus hijos. Samuel, el gran profeta, también tenía unos hijos que se descarriaron. Y cuando Samuel envejecía, el pueblo dijo, ¿y ahora quién nos va a dirigir? Y fue cuando pidieron rey. Y Samuel dijo, no, pero ahí están mis hijos.
Sus hijos no. David, gran rey, aquel hombre que tuvo un corazón como el de Dios, no corrigió a sus hijos. Uno abusó de su propia hermana. Y como él no corrigió como debía, entonces Absalón, al año, cuando él estaba cumpliendo años, lo mató. Y después Absalón volvió, y como tampoco lo corrigió como era, entonces se sublevó frente a él, y le tocó a David salir corriendo. Y después Absalón muere cuando recuperan el reino. Y después el hijo menor también se levanta, y dice la palabra que no había corrección en él. ¿Y qué pasa? Se rebeló. Debemos amar a nuestros hijos, pero debemos corregir en amor a nuestros hijos. Nosotros tenemos responsabilidad delante de Dios. Hay cosas que nos causan risa, pero si usted no las corrige a tiempo, después le costarán lágrimas. Yo no estoy asustando a nadie, pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros esto. Hay gente que dice que Dios no castiga. Eso no es cierto. La Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, dice claramente que el padre a aquel hijo que ama lo disciplina y lo corrige. En Corintios dice, examinaos cuando hacemos lo de la Santa Cena, que leemos esa palabra en Corintios 11. Dice que cada uno discierna en su corazón, ¿sí? Y corríjase para no ser castigados, porque Dios te castiga para que no seas condenado con el mundo, porque el propósito de Dios es que tú no te pierdas. Amén. Amén. Y hay cosas que a veces las tenemos que aprender a los trancazos, ¿cierto? A veces usted le dice al hijo, no, ponga la mano ahí que se quema. Uno como padre no quiere que su hijo se queme, pero él sigue ahí y le hacen a uno, y uno está ahí, ya le dije, quiere, y se va uno para que no siga molestando por allá. ¿Qué pasó? Se quemó. Me quemé. Vuelve y meta la mano ahí. ¿Sí o no? Hay otros padres que son indiferentes. ¿Sabía que hay un montón de hijos que viven con sus padres, pero sus padres no tienen ni idea ni en dónde están, ni qué hacen, ni con quién están? Esos son los padres indiferentes. Son los padres que alcahuetean todo, que no preguntan nada, pero que sienten que están cumpliendo delante de Dios solamente con dar lo material. Error. Usted tiene que saber dónde están sus hijos, con quién están sus hijos, qué hacen sus hijos. El día que ellos se vayan y tengan su independencia, recuerden, el tiempo que usted los tuvo fue el tiempo para instruirlos. Después va a ser un poco más complicado. Estarán sus consejos, pero usted ya no tendrá decisión sobre ellos. Y es diferente. Cuarto, los padres relacionales. Son aquellos padres que tienen una muy buena relación con sus hijos, que saben en dónde están, que se preocupan por ellos. Amén. Amén. Que tienen una amistad. Y tener una amistad con Dios, con nuestros hijos, no es alcahuetearles y nosotros acomodarnos a como ellos quieran vivir. No, tener una amistad es el poder siempre tener una palabra de corrección y decirle, hijo, es esto, es así, es así, corregir en amor. Porque el hijo aprende a conocer que siempre encontrará el mejor consejo en ti. Amén. Y eso es mejor. Hay padres que distancian a sus hijos. No, téngalos de cerca, porque cerca es que los puede corregir. Amén. De lejos, nada. Usted no tiene ni idea qué pasa con ellos. Y por más de que usted quiera hacerlo, eso no le van a decir. Amén. Amén. Porque también a veces solamente correa, violencia, no. Tenemos que aprender a tener relación con nuestros hijos. Muy rápidamente. Tercero, el compromiso emocional. Ame a sus hijos, respete a sus hijos. Como les decía ahora, si se equivocan, reconózcanlo, porque sus hijos aprenderán humildad también. Lo que usted les está instruyendo. Yo le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene un hijo, esta pregunta es para las madres. Si usted tiene un hijo, ¿a usted le gustaría que la esposa de su hijo fuera como usted? ¿Igualitica a usted? ¿Sí?
Y le voy a hacer otra pregunta a los padres. Usted tiene su hija. ¿Le gustaría que el esposo de su hija fuera alguien igualitico a usted? No conteste nadie, ¿sí? Pero si la respuesta es no, hay que trabajar, ¿sí? Hay que trabajar. Porque si usted desea lo mejor para su hija, ¿por qué no usted ser lo mejor para su esposa? ¿Sí o no? Si usted desea lo mejor para su hijo, ¿por qué no ser usted lo mejor para su esposa? Para su esposo. ¿Sí? Cuarto, forme a sus hijos. La palabra alumno significa sin luz. Un mal alumno, póngame en atención por favor, silencio. Un mal alumno con un buen maestro ve luz. ¿Sí? Un buen alumno con un mal maestro sigue en oscuridad. Amén. ¿Quién va a instruir a sus hijos? ¿En la universidad? ¿En el colegio? ¿En el jardín? ¿La señora que le cuida a los niños? La señora que le cuida a los niños, eso hace, los cuida, ¿sí? Le da la comida e impide que se vayan a la calle o alguna cosa, ¿cierto? Eso hace la señora que la cuida, pero esa señora no instruye a sus hijos. Por eso, hermanos, y esto con todo respeto, yo sé que levantar un hogar hoy en día es una cuestión dura. La economía es difícil. Pero ¿de qué serviría adquirir riquezas si nuestros hijos se pierden? Amén. Amén. Por eso muchas veces tenemos que poner en balanza qué es lo que queremos. ¿Qué queremos que sean nuestros hijos? Yo valoro, y realmente el trabajo de las madres en las casas con los hijos es de admirar. Es el trabajo que no tiene paga de los hombres, pero que sí tiene recompensa de Dios. Amén. Amén. La madre es amor, el padre es autoridad. Amén. Y hay un orden establecido por Dios. Es necesario que usted forme a sus hijos espiritualmente. Es necesario que usted forme a sus hijos socialmente. Hay hijos que no saludan, jóvenes y niños que no saludan, que no respetan a los mayores, que no respetan a nadie. ¿Y sabe qué habla eso? De que no ha habido formación en su casa. A quien hace avergonzar es a sus padres, porque parece que no le enseñaron. Amén. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a respetar a los mayores. La Biblia dice: a los mayores, a los que son mayores que tú, trátalos como a tus padres. A los que tienen tu misma edad, trátalos como hermanos. A los que son menores que tú, como hijos. Amén. Amén. En amor y en respeto. Yo hice pasar muchas vergüenzas a mi papá. Mi papá íbamos a alguna casa y yo entraba así. Y todos eran buenos días, buenas tardes. Yo, ya, don Alirio, recién llegado yo aquí a Bogotá. Como él no se aguanta nada, entraba yo a la casa y él decía buenos días. Yo no saludaba, yo hacía, yo pensaba que como que todo el mundo escuchaba que saludaba, porque yo dentro de mí yo decía buenos días, pero yo no era capaz de hablar, era como penoso, yo no sé, no me enseñaron. Y mi papá sí es más saludable que un alcacelse, pero yo no lo hacía. Y yo pasaba por grosero, y no era que fuera grosero, era que pues, no me habían como preparado. Papá decía: ¿usted por qué no saluda? Salude. Buenos días, ¿no? A enseñar a nuestros hijos educación. En el colegio ya no están enseñando eso. En los colegios ya no enseñan a los niños a saludar. No, ya no enseñan. La urbanidad de Carreño, creo que se llamaba ese libro. Eso ya no lo enseñan. A mí no me lo enseñaron tampoco. Pero de Dios, la Biblia dice que debemos aprender a ser amables, cordiales. Amén. Amén. Y eso le toca a usted como padre. Dígale al hermano que está a su lado: eso le toca a usted. Pastor, usted no me puede ayudar. Le toca a usted. ¿Ah? Enseña a sus hijos a ser buenos administradores de su economía, a ahorrar. Enseñen a sus hijos a administrar bien.
¿Sí? Que a veces se gastan 300.000 en unos tenis, pero después se quedan sin comer más de una gaseosa. Como les explicaba la otra vez, de esos padres que se fueron a pasear todo el diciembre y cuando llegaron, ¿sabe con qué se fueron a pasear? Con la plata de la matrícula de la niña. Y la niña sin estudiar 3 meses. Eso no es uno ser buen administrador. Eso es darle testimonio a su hijo de que realmente importa más pasear que educarse. ¿Sí me entiende? Y cuando la hija un día le den una plata para hacer una tarea y vaya y se la gaste en un vestido, no le pueden decir nada. ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que le enseñaron. Y esas son cosas que son necesarias que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y disculpe lo que les voy a decir, ¿usted ha hablado con sus hijos de sexualidad? Pues yo quiero decirle algo, si usted no lo hace, el mundo lo va a hacer. Y el mundo le va a enseñar mal. Porque en el mundo se enseña hoy solamente perversión. Amén. Así de sencillo. Si usted no le enseña a sus hijos a valorarse, a su hija, a amarse, a cuidar su cuerpo, tiene que enseñarle a sus hijos lo que es fornicación, lo que es adulterio. Enséñale a sus hijos cuál es el orden establecido por Dios. La fornicación produce muerte, el adulterio produce muerte, la masturbación produce muerte. Es pecar contra el cuerpo. Amén. La pornografía, los deseos sexuales, cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a controlar. Porque el mundo, a través de la música, el reggaetón, ¿a qué incentiva el reggaetón? Al sexo desordenado. El sexo fue inventado por Dios. Es Dios quien puso placer en el hombre y en la mujer, pero en un orden establecido por Dios. Yo le explicaba, le hacía una pregunta a una persona que había. ¿Te has preguntado por qué cuando hay una pareja estable no hay enfermedades venéreas? Y es el mismo sexo, es la misma relación. Pero ¿por qué el tener relaciones como fornicación, que es sexo sin casarse, y adulterio, que es relaciones fuera del matrimonio, ha permitido que muchas personas contraigan enfermedades venéreas? ¿Sabes por qué? Porque no tienen la cobertura y la bendición de Dios. Eso no lo entienden científicamente, pero eso tiene una connotación espiritual. El SIDA vino porque un hombre un día tuvo una relación sexual con un gorila. Dios le dijo a Adán: ve y conoce a todos los animales y acuéstate con ellos. No. A veces estas cosas suenan, ay pastor, hermanos, es el consejo de Dios. Y el consejo de Dios lo único que busca es bendecirnos. Amén. 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 Tú llevas una vida de desorden, un momento de placer puede acabar con todo. Amén. Deleítate en tu hogar, deleítate en tus hijos. No pierdas el tiempo en las cosas que no edifican, que son vanas, que son pasajeras y que no tienen sentido. Valora lo que Dios te dio. Y quinto, y con esto termino, el compromiso de sustentar, de proveer. Dios es nuestro principal proveedor. Pero si tú eres un mal administrador de lo que Dios te da, ahí es donde empieza el problema. Amén. Pidámosle a Dios que nos enseñe a ser administradores. El ofrendar, el diezmar, es un buen administrador. Es creer a Dios. Toda su palabra es completa y es verdadera. Amén. A veces nosotros no tenemos la convicción de hacerlo. Pidámosle a Dios: Señor, trae el convencimiento, que el día que yo lo vaya a hacer, lo haga por convicción y lo haga en mi corazón con alegría, no por religiosidad, no por imposición. Amén. Y no tampoco por conveniencia, porque el diezmar y el ofrendar traen bendición. Pero no lo haga solamente por la conveniencia, hágalo por convicción, porque será Dios, es usted permitiéndole a Dios que entre en sus finanzas y que cuide de ellas. Lo que usted no le da a Dios, en el bolsillo se le desaparece y usted no hace ni cuenta de a qué horas. Amén. Así de sencillo. Hay gente que dice: pastor, yo no es la plata que se me hace, yo la tengo y cuando menos piensa, ¡pum!
Y el Señor dice, y reprenderé al devorador por vosotros. Amén. Así es el Señor.